buenas a todos, mi nombre es Agustina López Pérez y me acompaña mi amigo Juan Gutiérrez. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me presento, soy abogado, Agus es periodista y lo que vamos a intentar hacer en este podcast es tratar de desarrollar un poco de temas jurídicos y de actualidad, sobre todo en esta sociedad que todos tratan de explicar un montón de cosas, pero no lo hacen de la forma más llana posible. Por eso Agus va a tratar de ir guiándome con un montón de preguntas para ir desarrollando distintos temas, distintos conceptos, para que sean más claros para todos. Claro, la idea acá es poder entender un poco más las noticias que vemos todos los días en la tele o que podemos llegar a leer incluso en redes sociales y que por ahí para Juan son mucho más comprensibles de lo que pueden ser para mí, obviamente por las carreras que elegimos seguir. Así que sí, mi lugar va a ser el de preguntadora, voy a tratar de preguntar todo lo posible y vamos a tratar de desglosar todos los conceptos jurídicos que aparecen muchas veces en los títulos y que no se entienden. Eh, y vamos a tratar de llegar lo más claramente a ustedes. Y obviamente que va a haber canales abiertos por los que se van a poder comunicar con nosotros para poder hacernos preguntas o proponer temas o noticias sobre los que quieren que hablemos. Así que, bueno, hoy vamos a arrancar con un tema bastante actual, bastante, no sé si la palabra es controvertido, porque me parece que hay una opinión bastante formada socialmente sobre lo que pasó, y es la violación en grupo o en manada, según quien quiera llamarlo como quiera, en Palermo, que fue un hecho brutal, fue un hecho sumamente repudiado y con razón, por supuesto, en muchísimos medios y sobre todo en redes sociales. Y hay como varias cosas que pasan con este caso en particular, que está bueno que hablemos. Por ahí una de las cosas que más llama la atención, por ejemplo, es, o una de las cosas sobre las que se debatió mucho, es sobre mostrar las caras de los acusados, de los victimarios, en los medios de comunicación, que sí se hizo en redes y por cuestiones legales que ahora con Juan vamos a charlar, no se puede hacer en medios tradicionales como televisión, gráfica, etcétera. Em, pero bueno, vos más o menos, Juan, que tenés un poco más de idea con los conceptos jurídicos, contanos un poquito brevemente qué pasó, de qué se trata el caso y cuál es su estado jurídico actual. Bueno, Agus, respecto al tema de este hecho tan aberrante como fue la violación en grupo o en poblado, como se suele utilizar jurídicamente, como dice el Código Penal, es bastante complicado para la situación judicial de estos seis muchachos, si no me equivoco. La cuestión, para ir desmembrando toda la complejidad, empezando por el tema de no poder mostrar sus caras en medios tradicionales como diarios, televisión y todo eso, es por una cuestión de evitar todo tipo de condena social o los llamados scratches. Claro. Al no haber una sentencia firme que demuestre su culpabilidad o inocencia, por un principio de evitar todo tipo de conflictos judiciales, los canales y diarios prefieren no mostrar para evitar todo tipo de demanda por daños por haber estado injuriando, calumniando a estas personas en caso de que en un futuro se demuestre su inocencia en su caso. Y mientras tanto estuvieron realizando un lucro económico, porque bueno, ellos hacen un lucro económico con todos estos tipos de noticias. Claro. Respecto a los scratches que se suelen hacer en redes sociales, también corresponde un delito, que es el delito de injuria y calumnias, por el hecho de que se está difamando el honor o se está denunciando, digamos, o acusando a una persona de haber cometido un delito sin ir por la vía correspondiente, que es de la denuncia en estos casos. Ujú. Así que es por eso que los medios de comunicación tradicionales prefieren no mostrar las caras, cuando en redes sociales sí, porque directamente no se teme a un daño económico, que sí pueden tal vez correr riesgo las empresas televisivas, porque es más Claro. probable poder sacar un rédito económico si alguien se ve en esa situación. Claro. Eh, Respecto O sea que después, si, ponele, si yo estoy involucrada en un caso así, ¿no? Y se publican fotos mías y después resulta que
el resultado del fallo del juicio sale a mi favor. Después todo eso lo puedo denunciar, o sea, yo puedo decir, a mí me difamaron, Exacto, los puedo denunciar por calumnias e injurias. podés hacer una denuncia por calumnias e injurias y en su defecto también hacer una demanda por daños y perjuicios, todo el Ujú. daño psicológico, daño emocional, el lucro cesante por haberte afectado socialmente y haber perdido tal vez hasta tu trabajo por ese tipo de publicaciones en la tele mostrando tu cara, en la tele, en el diario, en el medio que sea, o directamente una Claro, persona, si un y en hombre o una redes. O mujer sea, hace un tipo de publicación en Twitter, en Instagram, en claro, Facebook, vos la puedes demandar directamente a esa persona por haber afectado tu honor haciendo esas publicaciones cuando no tenía, digamos, las pruebas suficientes que ni siquiera la justicia te pudo condenar respecto a ese delito. claro, Es por eso que siempre cuando vienen casos similares, no de este nivel de aberrancia, pero siempre recomiendo que si han hecho estos tipos de posteos lo eliminen inmediatamente porque están constituyendo un delito que sí se consuma automáticamente con la misma publicación en las redes claro. sociales. Y en caso de que ellos salgan imputados, o sea, que sean culpables, o sea, ese scratch, vamos a decirlo así, eh, también se puede denunciar, o sea, también se puede empezar un juicio en contra de quienes escracharon. En esa situación es mucho más complicada cómo se podría llegar a resolver porque cuando lo publicaron no había una certeza de que se había cometido el delito o no, o cuál era el nivel de participación. Es, ellos están publicando porque casi siempre te publican cuando suceden los hechos, no cómo se resuelven, o en muy pocas ocasiones te publican cómo se terminan resolviendo. Así que habitualmente sí, se podría también llegar a reclamar a pesar de haber resultado condenado. Claro. En este caso pasa un poco también lo que pasó con el caso de Fernando en Villa Gesell en 2020, si no me equivoco, que hay como, a ver, es como esto de que participan algunos y otros como que no llegan a participar del todo, pero están involucrados, como hubo ahí como una cosa de vigilar que no viniera nadie. ¿Cuál es la situación de quienes se quedaron afuera del auto y no participaron directamente de la violación? Bueno, en ese caso, nuestro Código Penal, en el artículo 45, hace mención, y lo cito textual, que en la ejecución del hecho, los que prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. Es decir, que las personas que se quedaron sentadas afuera, según lo que relataron, haciendo como de campana o de aviso, prestando un auxilio necesario para cometer el delito, se los va a culpar del mismo tipo de delito que los que sí cometieron el hecho directamente. Ok, van a tener la misma sentencia, El entonces, mismo tipo de sentencia, capaz que o capaz que el mínimo, pero estamos hablando de un claro. delito grave, estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal cometido en poblado y en banda, es decir, en un lugar que era totalmente transitado por muchas personas, es decir, por más de dos personas, ya, agrava la situación del abuso sexual, llevando a penas que pueden ir desde los 8 a los 20 años, casi cercano a cometer un homicidio, la gravedad del delito que cometieron estos Claro. jóvenes. Y hay uno de los chicos, que no me puedo acordar el nombre, a ver, dame un segundo, que él se quedó afuera. Él se quedó afuera, no, o sea, no participó directamente del hecho, sino que se quedó en Retondo, Ignacio Retondo, si no me equivoco, es este que en los medios lo llamaron el que tenía el aspecto rolinga. Él se quedó afuera, pero aparecieron muestras de semen en su remera. ¿Cuál sería su situación en ese caso? Las cámaras muestran que él se había quedado afuera, pero hay muestras de semen en su remera. El tema es que las filmaciones no cuentan con el total del hecho y casi ninguna filmación de las que se han podido ver por las redes sociales o medios de comunicación muestran la totalidad del hecho, que él alegue como de medio de defensa, que él nunca entró, pero tiene restos
de semen en su remera, sea propio o sea de otros, demuestra que tuvo un contacto estrecho con la situación, lo Claro, cual tampoco lo beneficia no, como te obvio. dije, al prestar un auxilio, es decir, no parar a sus amigos o a sus conocidos de que no cometan el hecho y quedarse afuera casi como de campana, eh, tampoco lo ayuda, digamos, en su situación En su procesal. defensa. Hay que Claro. ver y, bueno, cuando hagan las averiguaciones de ADN de ese semen que tiene en su remera, se va a poder determinar si es propio o es de otros, para poder, digamos, llegar a reconstruir el hecho y ver qué tipo de participación tuvo, pero teniendo en cuenta esa situación, está bastante complicado. Siendo que es en manada o grupal, ese es un debate que se dio mucho en las redes y también dentro de los medios de comunicación, siendo que lo hicieron entre varios. ¿Eso es un agravante? Eso es un agravante. Jurídicamente se suele utilizar, según el Código Penal, en poblado y en Ok, banda, en esta situación. En banda, así que para que sea un poco más jurídicamente correcto, fue un abuso en banda. Pero bueno, bien, lo más correcto en todo caso, si no querés usar ese término técnico, un abuso sexual en grupo. En manada no somos animales, pero somos animales con raciocinio, así que no claro, creo que sea no aplicable en cabe manada. el bien. Sí, se había usado mucho el término porque decían que eran animales, que realmente eran animales no humanos como nosotros, pero bueno, sí, es un debate que se dio mucho con los grupos feministas sobre todo. Pero bueno, entonces es un agravante que lo hayan hecho en grupo. Y se está hablando mucho de que si la víctima estaba en estado de ebriedad y si la habían drogado, o sea, si le habían suministrado algún tipo de droga sin que ella se diera cuenta, que es lo que una de las versiones que está más vigente ahora. Eh, pero, o sea, no queda muy claro. Salió aparentemente que la víctima estaba alcoholizada y que había consumido marihuana, pero parecía que había otras sustancias presentes en su cuerpo que podrían llegar a ser drogas que ella no reconoce haber consumido. Eso claramente es un agravante, pero ¿cuánto le suma a la sentencia final? ¿Cuántos años puede sumar ese delito en específico? En realidad, el haber drogado a la otra persona para cometer este tipo de hechos no constituye un tipo de delito específico, ¿no? O sea, que te hayan drogado directamente no es en sí un delito, lamentablemente, lo cual es una de las cuestiones que debería ver los legisladores nacionales respecto a nuestro Mm, Código Penal, porque además, según amplia doctrina y juristas de renombre nacional e internacional, el drogar a una persona para intentar violarla es parte de lo que se conoce como el proceso del crimen. Es una parte claro. necesaria para tratar de cometer o consumar el hecho delictivo. Así que no es un agravante tal vez moral o socialmente repudiable, pero dentro del ámbito penal y procesal penal no es más que una parte necesaria para cometer el delito. Como por ejemplo, si vos tenés que ir a robar un banco y necesitas tirar una pared, ir a comprar una masa o un martillo, no es en sí un Claro, no delito, pero tiene. es una parte Claro. necesaria para cometer el delito, y en este caso el uso de drogas, como por ejemplo puede ser la burundanga o cualquier otra, es una parte Ujú. necesaria del delito, pero en sí no es un delito en sí mismo ese mismo hecho. Por ejemplo, también en el caso de las conocidas viudas negras, que meten drogas en las bebidas, el hecho de haberlos drogado no es el delito, sino es haberles hurtado. Es el delito que se Ok. cometen en esos casos. Ok, entonces me voy a tomar de ejemplo yo. Ponele que yo mañana voy a una fiesta, a mí me ponen algo en la bebida sin que yo me dé cuenta para cometer cualquier cosa, puede ser un hurto, una violación, lo que sea. Yo en ese caso no se llega a cometer el hecho, no me llegan a robar ni a abusar, pero yo me doy cuenta que me metieron algo en la bebida o alguien se percata de eso y yo voy y hago la denuncia. Eso no llega a ningún lado entonces. No va a llegar en ningún lado
primero por el hecho de que no es un delito en sí y en caso de que algún fiscal lo quiera considerar como algún tipo de lesión a tu cuerpo, haberte introducido drogas de forma que no te percataste, al no haberte percatado no sabes quién pudo haber sido. Entonces no tenés, Y si hay digamos, una cámara, ponele. si hay una cámara, ahí ya puede llegar a cambiar la situación, pero en sí no es un delito, salvo que Claro, lo no es quieras un delito. considerar dentro de las lesiones leves por haberte afectado a tu cuerpo de alguna forma. Se puede llegar a buscar la forma de tratar de meterlo en una lesión, pero es muy complicado. Claro. Te iba a preguntar, a ellos los encontraron in situ. Bueno, está esta famosa panadera, que también es un tema que quiero tratar, el tema de los testigos, pero ellos los encontraron in situ. O sea, no fue que la víctima fue a denunciarlos, sino que a ellos los encontraron cometiendo el hecho. ¿Eso qué implica? ¿Cuál hubiese sido la diferencia si se hubiese dado de la otra forma? En estos casos así de abuso sexual casi siempre se suele dar en ámbitos mucho más íntimos o en lugares resguardados de la sociedad, por así decirlo, que es mucho más complejo que se lo pueda encontrar, digamos, en un hecho de flagrancia, como se conoce habitualmente, con las manos en la masa. Claro, Es, y para eso se prevé un proceso especial que es el proceso de flagrancia, que es un proceso judicial mucho más rápido porque las pruebas necesarias son mucho más acotadas porque se probó, porque el hecho delictivo se está cometiendo en el momento que lo detuvieron estas personas, en este caso los vecinos, pero cuando llegó se puede considerar como una detención ciudadana, es decir, que el hecho se estuvo cometiendo en flagrancia. Eh, por ello, las pruebas necesarias son mucho más acotadas. En sí te diría que las pruebas que se están recolectando actualmente son para determinar quién participó o no directamente del abuso del acceso de esta pobre chica, y no tanto de cuál es el delito. El delito está muy claro que es el de abuso sexual. claro. Ujú. Es decir, se está tratando de reconstruir el hecho como para tener una certeza un poco más precisa del accionar delictivo, pero no mucho más. Es un proceso de flagrancia que es mucho más acotado. Ok. El tema de la panadera. Después quiero tratar un punto que me parece muy relevante, que es saber qué derechos tiene la víctima. Todo esto de que a la víctima, por ejemplo, hoy veía un video en un medio televisivo en el que se le tapa la cara a la víctima, pero a ninguno de los imputados, o sea, de los acusados ahora, se les, creo que usé mal la palabra, ¿no? Imputados no es lo mismo que acusados. Eh, en este caso, en realidad, por ser un hecho de flagrancia, se lo podría considerar como imputados Ah, ok. porque ya está Bueno, muy bien. aprobado la participación. Lo único que Claro. están viendo cuál fue el nivel de participación, pero casi siempre sí, lo correcto sería tal vez procesado, porque están en Ok, un proceso de bien. investigación. No, después me gustaría eso saber, ¿no? El tema de cómo el derecho de la víctima, que a ella se le tiene que cubrir el rostro, que hay que proteger su identidad todo lo posible, y cuáles los derechos y las obligaciones que puede llegar a tener la justicia en relación a ella. Pero lo que también quiero hablar es los testigos, porque acá hubo una testigo muy importante que fue la panadera, que en un primer momento, o sea, es una figura muy polémica ahora en el caso, porque en un primer momento se declararon ciertas cosas que aparentemente después por videos, o sea, se demostró que no eran ciertas. Em, entonces, ¿cuál es su lugar? ¿Qué pasa si declaró ante la justicia una cosa que después se termina demostrando que no fue así? La agredió físicamente a la víctima, hubo ahí un encontronazo bastante fuerte entre la víctima, el panadero y su marido, y su mujer, perdón. ¿Cuál es el lugar que ocupa ella en la causa y qué consecuencias puede tener haber declarado esto de que como que la había salvado, como que la víctima se había mostrado súper agradecida, por lo menos ante los medios? No, no estoy segura si declaró eso ante la justicia. Claro, bueno, partiendo de la base de que la declaración que hizo ante los medios no es una declaración jurídica o judicial en sí, ella pudo haber declarado la realidad de los hechos porque los testigos están obligados
a declarar todo en cuanto saben y todo lo que sea verdad. Así que puede ser que haya declarado lo que realmente haya pasado en la causa y ante los medios de comunicación para no afectar su, digamos, su imagen y aparte al tener un Seguro. comercio referido a su imagen, haya declarado que le ayudó, que la víctima se vio muy agradecida, situación que ahora cambió completamente con este nuevo video que salió a la luz, en el cual se ve cómo no ayudan, sino que le pegan y que forcejean Claro. con la víctima. Eso, bueno, va más para el lado de la condena social, tal vez, Ujú. indirectamente va a afectar a su testimonio que se haya tomado en instancia judicial, porque, bueno, pues, se puede demostrar que es una persona mitómana, mentirosa, y, Ujú. y lo que puede llevar es que pueda caer en el delito de falso testimonio, pero para caer en el delito de falso testimonio se tiene que poder demostrar que ese testimonio afectó directamente a los procesados o imputados en este caso. Si es una declaración que afecta el derecho de defensa y pone información que no es cierta en la causa judicial, afectando al imputado, siempre y cuando afecta al imputado. Si afecta a, digamos, a la víctima también, pero ya es distinto porque lo que se trata de evitar es que se busque a través de testigos falsos perjudicar la situación procesal del imputado, es decir, que se logre una condena mayor por estos testigos falaces. Claro. Bien, entonces me gustaría como ir cerrando con el tema de los derechos de una víctima en- de un abuso sexual, porque, bueno, no solamente es obviamente que se le cubra la cara en los medios, sino que hay todo un trasfondo que es importante que se sepa. La consulta médica a la que debe asistir la víctima después de haber sido abusada, las pericias que se tienen que hacer. Todo eso, bueno, se habló mucho sobre los problemas que hay con respecto a las consultas médicas, sobre todo, que son parte de las pericias de la búsqueda de pruebas, pero me gustaría hablar de eso. ¿Qué derechos se tienen? ¿Con qué obligaciones tiene que cumplir toda la parte judicial? O sea, todos los que están a cargo, los fiscales, el juez, los abogados, los médicos que están a cargo de hacer las pericias. Me parece que es importante y está bueno como para cerrar. Bueno, mira, te comento, la víctima desde el punto de vista jurídico, en estos casos así tan invasivos, desde el hecho delictivo a todas las pericias que se tienen que realizar, lo que se busca, o sea, el norte de los procesos de investigación es evitar la constante revictimización de la víctima, valga la redundancia, ¿no? Porque, como decís, en este caso que se pudo encontrar en el momento del hecho que se estaba cometiendo, se pudo lograr recabar muchísima prueba de su cuerpo. Es horrendo cómo va a sonar, pero hay un montón de prueba en su cuerpo que se pudo recabar inmediatamente con Claro. la visita médica, en el cual se constatan todos los tipos de lesiones, y se puede recabar, en este caso, muestras de semen, muestras de otros fluidos corporales, saliva, tal vez si ella se defendió o no, se puede recabar restos de piel o pelos o otros tipos de ADN de los victimarios y, y que en sí puede en estos casos, con esa sola simple visita a un médico en el cual haga todo un informe pericial de cómo estaba su situación corporal, qué es lo que recabó, los tipos de lesiones y hasta una revisión ginecológica, que Ujú. en estos casos, bueno, se puede recabar por haber sido encontrado en el momento de que se estaba cometiendo el hecho. En la normalidad de los casos de abuso, al ser cometidos en ámbitos mucho más privados, esto se complica muchísimo más para la justicia, atento de que vienen y se denuncia tiempo después o hasta años después de Claro. haber sido cometido el abuso. Es decir, que Claro, como el caso de Telma Fardín, que fue mucho eh, más complejo exacto, el proceso. y después de haber tenido tal vez una vida o tratado de desarrollar una vida normal y haber desarrollado su vida sexual normalmente, es mucho más difícil poder determinar es que ese abuso, cuáles son las lesiones en el Ujú. ámbito ginecológico pudo haber afectado.
En este caso, la lesión, al haber encontrado ser la víctima en el lugar del hecho, es mucho más fácil de determinar. Pero bueno, como te decía, el principio del derecho de la víctima es tratar de ser resguardada en el ámbito judicial, de no revictimizarla, por eso se evita en todo momento que declare muchas veces, por eso a Claro. los menores de edad se les suele hacer una audiencia Cámara que es Gesell. grabada, que es llamada cámara Gesell, exacto, Mm. para que sin inducirlo a nada pueda dar toda la información necesaria para, para recabar judicialmente la información del hecho que le cometieron. Claro. Después también están las pericias psicológicas y psiquiátricas que son necesarias tanto de la víctima como de los procesados o imputados para ver si hubo una afección psicológica, si causó un daño psicológico o psiquiátrico el abuso que sufrió y si el procesado en el momento de cometer el hecho pudo entender la criminalidad de su actuar. Ujú. Y después también la justicia está obligada a prestar la asistencia psicológica, psiquiátrica en caso de ser necesario, y en caso de no contar con los medios económicos para sustentarse ella misma, la justicia tiene fondos destinados principalmente para estos tipos de víctimas, para asistirlas psicológicamente, para poder afrontar esta situación, no solamente la situación penosa de haber sufrido este tipo de delito, sino también afrontar constantemente el proceso, las pericias, contar 2 o 3 veces el hecho que le ocurrió y prepararla psicológicamente para cuando tenga que declarar en una audiencia de debate. Claro. Ujú. Básicamente son esos los derechos de la víctima y es más, dentro de sus derechos está de que evitar que declare dentro de una audiencia de debate y que se pueda leer o pasar su filmación en caso de ser una cámara Gesell eh, en la audiencia de debate para no estar revictimizándose constantemente. Y la Claro. obligación que tiene es estar en los primeros momentos completamente a disposición para hacer todos estos tipos de pericias que son fundamentales para que el fiscal pueda proseguir y llevar adelante una correcta investigación y lograr una sentencia condenatoria. Claro. Me hiciste acordar a un punto que casi se me escapa, pero que es importante también hablarlo. Uno de los aspectos a los que están apelando los procesados es que ellos habrían consumido drogas antes de cometer el hecho. Entonces vos me decís que se les haría una pericia para comprender, para saber si ellos estaban en un estado en el que pudiesen comprender el grado de criminalidad del hecho que estaban cometiendo. ¿Puede ser que haber consumido cocaína sea como una herramienta de defensa? La verdad que no, la verdad que no, porque tenés que consumir niveles casi mortales para perder el total raciocinio y pasar de ser una persona a ser un animal para cometer estos hechos. Así que estar un poco alcoholizado, haber consumido marihuana, haber consumido cocaína, no, en sí no afecta. Los psicólogos y psiquiatras judiciales son especializados justamente en estos temas para ver si ese consumo es un consumo problemático, es un consumo social, y cómo afectó en los frenos inhibitorios, si los mantuvo o si, digamos, liberó esos frenos para que puedan cometer estos hechos, y en sí no lo veo como una defensa fuerte para ellos, atento a que lo único que demuestran es que su situación social no es la más agradable, pero no va a tenderlos a cometer un delito de esta gravedad. Sí Claro. se suele usar tal vez para consumar otro tipo de delitos, pero tampoco es que vas a ser más o menos violador, más o menos ladrón por haber consumido un estupefaciente. No te va a llevar a cometerlo. Si me fumo un Claro. porro, sí lo voy a hacer, si no lo fumo, no lo voy a hacer porque soy una persona un poco más digna, no afecta en sí, Claro. digamos, su situación procesal ese tipo de defensa. Bien. Bueno, entonces creo que por hoy cerramos acá porque no queremos extendernos un montón, queremos tratar de ser los más claros posibles, así que vamos a estar a la espera de sus comentarios y de sus propuestas también sobre temas que querrían que tratemos.
esperamos que este tipo de casos no se sigan repitiendo, que esperamos que sea de las últimas veces, la última vez que tratemos un caso de semejante magnitud y esperamos que también la justicia actúe como debe actuar. Así que por hoy cerramos. Juan, no sé si querés decir algo. Sí, 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 espero que, bueno, que sea la última vez que charlemos sobre estos temas, que no se vuelva a dar estos hechos de tal aberrancia y esperemos que la justicia actúe de la mejor forma. Seguimos, o yo por lo menos como hombre de derecho, sigo teniendo fe en la justicia, que haga lo Bien, correcto. bueno, qué mensaje. Así que bueno, nos vemos dentro de 2 semanas aproximadamente, que va a ser con la frecuencia con la que vamos a tratar de publicar. Quedan nuestras redes, @concepto jurídico. De todas formas, lo pueden ir a chequear a la descripción del podcast y esperamos que nos sigan acompañando del otro lado. Chau, chau, chau.